Iniciamos con la clase de hoy. Bienvenidos a todos, a todas. Siempre es un gusto, un placer estar con ustedes conversando o platicando de algunas cosas con respecto a lo educativo y a la cotidianidad, lo que siempre nos pasa en este sentido del aprendizaje con respecto a pues a la educación, ¿no? Y cómo es que pues nos vamos dando cuenta de las diferencias que existen precisamente en cómo nos iban educando o cómo nos educaron y cómo nosotros vamos buscando una manera diferente de pues de trabajar en nuestro futuro de la educación, ¿no? Cómo es importante o cómo nos damos cuenta, porque, bueno, este darnos cuenta no es mérito del profesor o de la profesora. Recuerden que el profesor y la profesora, sea quien sea, lo único que hace es acompañar a pues a los discentes en este proceso de aprendizaje. Y entonces en ese sentido somos nosotros realmente los estrategas, o sea, nosotros los estudiantes somos realmente los estrategas con respecto a la creación o la construcción de nuestro propio conocimiento. Es cierto que el profesor y la profesora es una gran ayuda en este sentido, pero somos nosotros los que nos damos cuenta precisamente de las grandes capacidades que tenemos con respecto a eh, pues este aprendizaje que vamos adquiriendo, ¿no? Creo que en ese sentido del darnos cuenta, nos hemos dado cuenta que en este proceso de aprendizaje a distancia son muy importantes manejar las tecnologías y bueno, no puedo callarlo, ustedes tienen muchas competencias tecnológicas, realmente me sorprenden, ¿no? Y en ese sentido creo que van a ir, digamos, formados adecuadamente para el uso de las mismas. Así que, pues bueno, esto también es parte de nuestro proceso cultural, es parte de nuestra adquisición de la cultura, ¿no? Y en ese sentido es parte de nuestro entramado ideológico y también es parte precisamente de esta formación que estamos adquiriendo gracias a los espacios culturales en los que estamos, ¿no? Ahora estamos en estos guetos, digamos, culturales en el sentido de que pues la tecnología está muy presente en nuestras vidas, ¿no? Y que nos permite precisamente estar más comunicados y en este sentido también aprovecharla para lo educativo. Bien, no sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes quiere comenzar con la participación en este sentido de la sociología de la educación. De hecho, nos toca bases sociológicas. Bases sociológicas es un pequeño video que nos da cuenta precisamente o nos permite ir cerrando la materia, ¿no? Nos permite ir cerrando la materia. Me parece que la compañera Bere había alzado la mano. Adelante, compañera. Sí, buenos días, profe. Buenos días. Bueno, pues como lo que ya venía diciendo, ¿no? Que más que nada se basa, que es una forma en la que se basa, pues, el sistema educativo, por el cual, pues, la educación tiene que ir creándose con los diferentes entornos en los que se encuentra la práctica educativa. Uh -huh. Crea, que es la que crea a la persona con el tipo de enseñanza y de la forma que se le enseña a respetar a los demás, eh, pues en el aula en el que se encuentra. Uh -huh. En ella se encontrará pues con una gran diversidad de culturas y que pues hay que enseñarles a tener una mente abierta para que haya como que esa inclusión entre compañeros y pues para que no, ajá, pues más que nada que haya eso, ¿no? Que se incluya, pues que no haya alguna discriminación.
Y pues como usted lo venía diciendo, igual, pues, que es el modo en el que se le enseña al alumno, es el conocimiento que va adquiriendo pues a lo largo de su, pues, de la escuela. Ok, muchas gracias, compañera Bere. Vamos a seguir ampliando. Ahorita, a mí me parece muy interesante el video porque como que empieza a cerrar entonces este concepto de cultura, de interculturalidad. De hecho, tiene alguna propuesta nueva en este sentido déjenme ver, lo encuentro por aquí. Eh, mm, mm, mm. Bueno, con respecto a la cultura, me parece, no recuerdo, pero sí, culturación, ¿no? Nosotros estamos siempre en este proceso de culturación y vamos cambiando nuestras formas de ver el mundo, ¿no? Y bueno, en ese sentido trae como que algunas cosas nuevas para ir cerrando la materia. Adelante, compañera Brenda. Bueno, pues buenos días, maestro. ¿Se me escucha? Sí, claro, claro. Bueno, es que mi internet estaba fallando un poco. Así. Y bueno, referente a lo del video, a mí me pareció interesante ya que hablaba conceptos que hemos venido viendo desde el inicio de nuestras clases, Ujú, como es el multiculturalismo, el pluralismo, ¿no? ujú, Y al último me parece que se enfocó en lo que es la educación intercultural. ujú, Y bueno, pues desde mi punto de vista, la educación, ¿no? Estarla implementando en la escuela ya como nosotros, bueno, yo como docente, es muy importante que lo lleve yo a cabo, ya que crear una mente abierta, ¿no? ujú, Pues en nuestros alumnos es importante, ya que como lo hemos visto, son las culturas, y es importante el implementar el respeto, la no bueno, prácticamente lo que es la educación intercultural. ujú. Ok. Muy importante una cita que de hecho hasta la tengo anotada en mis libretas y la hice en en el trabajo, que dice: la actitud y la práctica basada en el intercambio e interacción igualitaria entre las culturas. Ujú, Es lo que, bueno, lo que yo le entendí fue que tenemos que tener en claro la diversidad e interrelacionarnos con otras personas para así nosotros crear nuestro propio conocimiento de acuerdo a esas culturas. ok. Muy bien. Sí, es parte de la interculturalidad, ¿no es cierto? Es decir, am, nosotros podemos en este sentido del aprendizaje intercultural aprender desde todos los espacios. Es decir, creo que yo les había comentado que en este sentido hay algunos o algunas personitas que saben muchas más cosas que nosotros, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino sabe mucho de videojuegos y de repente le pregunto cosas, ¿no? O de repente me explica algo que él me quiere explicar y entonces yo aprendo algo de él, ¿no? Y mi sobrino tiene 7 años, ¿no? Es decir, en ese sentido de no cerrarnos al conocimiento, ¿no? De estar abiertos a todo el conocimiento que tenemos disponible en nuestro espacio cotidiano o en esta, pues en este sentido del aprendizaje, ¿no? Como libertad, ¿no? No en este sentido del aprendizaje, pero del aprendizaje como coercitivo, sino en este sentido más del aprendizaje de la libertad y en este sentido de comprender que hay cosas que nosotros no sabemos o que nosotros no entendemos, pero que la cultura lo tiene muy presente y en ese sentido respetar lo que el otro y la otra sabe e intentar pues aprender lo que el otro y la otra sabe, ¿no? En ese sentido de las relaciones interculturales. Muy bien, muchas gracias por la participación. No sé si alguien tiene alguna otra participación.
O, bueno, si no tienen su participación ahorita, en el periodo de la clase pueden levantar su manita y les damos esta participación o este acceso a la participación para que ustedes lo puedan hacer. O también recuerden que está el chat para que ahí podamos ir poniendo nuestras aportaciones. Bueno, cultura. Vamos a hablar de cultura. ¿Qué cosa es la cultura? ¿No? ¿Qué es la cultura? ¿Cómo entendemos ahora eh, esta, este concepto de cultura? ¿No? La cultura no es otra cosa más que este entramado ideológico, ¿no? Y material que todos y todas nosotras tenemos. ¿Dónde empezamos a adquirir esa cultura? ¿No? Desde la propia concepción de nosotros mismos estamos intentando adquirir esa cultura. Llegamos precisamente a un espacio donde se tienen ciertas formas de pensar, ciertas formas de ver la vida, ciertas formas de trabajar, ciertas formas de respetar al otro o no, ciertas formas dice ya, de creencias, específicamente ciertas formas de creencias, cierta religión, ¿no es cierto? Es decir, yo nazco, salgo de la matriz de mi madre, ¿no? Y yo salgo sin creencias, sin un pensamiento, digamos, fijo, sin... Es decir, dice Luis Dush, yo soy un infant, ¿no? Soy un indefenso, ¿no? Nazco sin la posibilidad de poder defenderme a mí mismo y por eso es que necesito un espacio de acogida o necesito un lugar donde pueda yo ser protegido hasta cierto momento, ¿no? Y en ese sentido, cuando nazco, cuando vengo al mundo, ¿no? Como lo dice Hannah Arendt, cuando vengo al mundo, eh, no me identifico con nada. Me identifico en este sentido con mi madre, porque he estado dentro de mi madre 9 meses. Ella me ha acogido en su vientre 9 meses. Y a lo mejor me identifico con mi padre porque lo he escuchado y ha estado en ese proceso, ese periodo de tiempo, ¿no? Y en ese sentido sí tengo una identificación, sé que pertenezco a ese lugar, ¿no? Pero no traigo creencias, no traigo visiones del mundo, no traigo, soy un infant, ¿no? Eh, y en ese sentido, no tengo, digamos, una cultura como tal. La cultura la voy adquiriendo precisamente en este proceso de estar con mis padres, ¿no? Ellos son mi primer círculo de apropiación de la cultura, ¿no? Es decir, si mi padre y mi madre tienen una religión, ¿no? Yo no tengo la posibilidad de elegir mi religión. O si la tengo cuando soy niño, recién nacido. No tengo esa posibilidad. Yo soy llevado, exactamente. No tengo esa posibilidad. Yo soy llevado. Es más, cuando soy niño, cuando soy pequeño, yo no tengo esa posibilidad de elegir la música que escucho, ¿no es cierto? La música que se escucha en casa, pues la pone papá o la pone mamá, ¿no? No tengo la posibilidad de elegir a qué escuela ir, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy siendo guiado, estoy siendo llevado. Ese es un gran problema con respecto a nosotros como padres, los que ya sean padres, ¿no? O como madres, las que ya sean madres, porque intentamos incidir
en la apropiación de nuestra propia cultura en nuestros hijos, lo cual no es malo, ¿no? Pero sí tendríamos que hacerlo con esta parte moral o con esta parte ética de no intentar que ellos hagan lo que nosotros queremos, ¿no? Pasa, por ejemplo, cuando quieres estudiar algo, por ejemplo, yo quiero estudiar derecho, ¿no? Y mi papá dice o mi mamá dice, no, 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 hay que estudiar medicina porque ahí es donde sale la lana, ¿no? Y dice Irving, comienzan los sueños frustrados de los padres a los hijos. Es cierto, nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos superen, ¿no? Y entonces, en este sentido, como presumir, mi hijo es licenciado. Es decir, yo como padre no estudié, ¿no? Porque por diferentes cosas hay otras ambientes culturales, digamos, ahí, ¿no? Para, eh, digamos, que no pudieron precisamente, pues eso, lograr lo que ellos se proponían en su vida por ciertas cosas, cualquiera de estas que sean, ¿no? Y entonces, precisamente como dicen sus compañeros, déjenme ver, como dice Irving, ¿no? Comienzan precisamente estos sueños frustrados de los padres y entonces se quieren ver, uh, los quieren ver realizados los padres en los hijos, ¿no? Y en ese sentido pues, también de presumir un poco, ¿no? Es que mi hijo es licenciado, es abogado, es doctor, o es médico, o es, ¿no? Dice Andrés, dice Andrés. Sí, claro, como padres haces lo que piensas que es mejor. O en algunos casos, en el tema de la escuela, es que la mamá o el papá fue a tal escuela. Sí, miren, nosotros como padres, como madres, estamos cegados por el amor a nuestros hijos. Estamos cegados por el amor a nuestros hijos y bueno, qué padre o qué madre que de verdad ame a sus hijos o que de verdad quiso a su hijo o se puede dar el caso de que por desgracia nos engañaron, ¿no? Y nos dejaron al niño y ese niño lo vemos a los ojos y es tan inocente, es tan limpio, es tan digo, ese amor que se siente por los hijos y entonces eso nos ciega, ¿no? Eso nos ciega, ¿no? Yo no quiero que pase lo mismo que yo pasé, entonces le evito ciertas cosas. O yo creo que esto, como dice Andrés, pienso que es precisamente lo mejor para los hijos, pero los hijos no lo piensan de la misma manera, ¿no? Es decir, es cierto que los queremos en ese sentido dar una cultura. Lo importante, creo yo, en este sentido de la cultura, que es demasiado complejo, es precisamente, como dice Bere, ¿no? Como dice Bere, no sobreproteger a nuestros hijos, ¿no? Sino protegerlos en el sentido de estar ahí cuando ellos necesiten esa ayuda, darles la confianza para que ellos puedan venir y contarnos, ¿no? En ese sentido, proponerles esa otra cultura alternativa, ¿no? Es decir, eh, intentar de que ellos tengan la libertad que nosotros no tuvimos, ¿no? Fíjense que estoy leyendo un libro, bueno, siempre me la paso leyendo libros, pero este libro es de un círculo de lectura en el que estamos. Y el libro se llama Sin Yo-Yun, algo así. Es el nombre de la mujer que está relatando, digamos, su historia, ¿no? Y
hay una parte, bueno, relata la historia precisamente de cómo era esta parte de la mujer en los años 80, ¿no? Ella nació en el 81, eh, y entonces relata la historia de cómo era el proceso en ese tiempo en Corea del Sur, ¿no? De cómo se trataba a las mujeres. Digo, nada que nosotros no sepamos, que todavía en nuestros países se sigue más o menos tratando así a la mujer, ¿no? En este sentido de que si había un varón en la familia, aunque hubiera dos mujeres, bueno, el varón era el que tenía lo completo, ¿no? Y en el sentido de la comida, en el sentido de la ropa, en el sentido de lo material, y las mujeres eran las que se tenían que dividir y bueno, ellas pensaban que estaba correcto, ¿no? Normalizaban y así precisamente, ¿no? Y va contando ese proceso y va contando ese proceso precisamente de su formación en la escuela, cómo aprendió que un niño la molestaba porque le gustaba y entonces a ella se le hacía ilógico, como si yo le gusto, me molesta y me molesta para que le haga caso, pues no le voy a hacer caso así, ¿no? O cómo ese proceso precisamente de ir avanzando. Y bueno, al que quiero llegar, para no hacerles spoiler de todo el libro, a lo que quiero llegar es que, bueno, del 2000 o del 98 al 2011 relata que pues las cosas van cambiando en Corea y entonces las mujeres tienen acceso ahora a estudiar a la universidad, ¿no? Es muy difícil, pero que muchas de ellas sí están estudiando. Etcétera, sí están estudiando y entonces ella también se mete a estudiar, es tan difícil el estudio, yo estoy leyendo eso y me imaginaba precisamente mi propia experiencia también por esos años de cómo era estudiar la universidad, ¿no? Cómo adelgazas, cómo te tienes que trabajar, tienes que desvelarte, tienes que hacer un montón de cosas. O sea, estoy leyendo lo que a mí también me pasó en mí, este proceso educativo, ¿no? Y bueno, llegó a la parte en la que pues el papá le dice a su hija, ¿no? Le dice a su hija, bueno, tú textualmente se los digo, tú pórtate bien y cásate con un buen hombre, ¿no? Y su madre se enfada, ¿no? Muchísimo. Ya imagínense en el 2011, su madre se enfada muchísimo y le dice, le pega, pega en la mesa muy enfadada y le dice a su esposo, ¿por qué les dices esas cosas en este tiempo en el que estamos? Y entonces se voltea a su hija y le dice, hija, tú haz lo que quieras hacer. Eh, Arriesgate, ¿no? Intenta, equivócate. Es decir, sé libre, ¿no? Sé libre. En ese sentido de libertad de los hijos, ¿no? Muchos de nosotros, como bien decía eh, Andrés, pensamos que es lo mejor para nuestros hijos. También no los vamos a dejar con la cuerda suelta, ¿no? Sino vamos a darles más. O sea, en ese sentido de cultura, vamos a proponerles la cultura que nosotros llevamos en ese sentido de respeto al otro, en ese sentido de respeto a los padres, en ese sentido de respeto pues a la sociedad. Adelante, Andrés. Sí, profe, gracias. Adelante, adelante. La verdad se activó sin querer. No te preocupes. No, no es cierto, sí, Se me sí hace quería que participar. de por sí ya te vio la computadora, te vio las ganas de participar. Dijo, pues vamos, Sí. de lo que no se decide. Adelante, adelante, Andrés. Nada, está bien. Sí, profe, precisamente lo que usted decía, de alguna forma,
intercultural o culturalmente lo que usted comentaba, yo creo que muchos de los que ahorita estamos en esta clase, pues sí, ¿no? Todavía nuestros padres fue así de que precisamente a la mujer, ¿no? En esos temas de, pues que cásate y lo que decía, ¿no? Es que si en una familia había hombre y mujer, se preocupaban más porque el hombre, pues hay que dejarle al muchacho porque se va Sí, a casar y con qué va a mantener a la esposa. sí. Y a la esposa, pues de repente como que no, pues tú no te preocupes, tú precisamente, tú cásate con un buen hombre que te mantenga. Y esa era como que lo cultural de, pues ahora sí que de nosotros, ¿no? O sea, hablando de nuestra cultura, de nuestro México. Ujú. Entonces yo siento que sí, efectivamente era como que y empezamos a adoptar un tema intercultural precisamente ya en una época pues no, pues un poco ya más moderna, ¿no? De que pues también la mujer puede elegir de entre casarse o no casarse, pues tener su profesión, ya ser más libre, ¿no? O sea, tomar ella ya sus propias decisiones. Pero yo sí, por ejemplo, sí me platican, por si mis papás o me platican, que siempre era así, o sea, no, pues si hay una hectárea, pues yo creo que tres cuartos de la hectárea se le quedaban al hombre y un Claro. pedacito por ahí a la mujer, ya nomás como para que diga que algo le tocó, porque pues como ella se iba a casar y a ella la iban a mantener, pues no había bronca. Sí. Entonces yo creo que en esos temas culturales también se adoptó un tema intercultural porque empezamos a ver que en otros lados no era necesariamente así. Exacto. Sí, Sí. esa era mi participación. Gracias, Andrés, muy amable por tu participación. Es cierto, fíjense, en este sentido denigrante para la mujer, ¿no? Bueno, es que tú te vas a casar, te van a mantener, ¿para qué vas a querer el terreno? ¿No? Nomás te lo va a quitar tu esposo, bla, bla, bla. Bueno, en ese sentido, crecimos en ese sentido del entramado ideológico, ¿no? Y material con respecto a esta parte de la cultura. ¿No? Ahora nuestros niños están mucho más despiertos, quieren más cosas. No sé si les ha pasado a los compañeros que ya tienen hijos más mayorcitos, ¿no? Que los niños de repente nos sorprenden con cosas, ¿no? Y decimos, ¿y eso dónde lo viste? Ah, mira, papá, y te dan toda una explicación, ¿no? Por eso había un chiste por ahí que yo creo que ya no va a ser tan chiste, ¿no? Que luego el papá o la mamá le decía al niño o a la niña, a ver, mijo, ya tienes una edad, digamos, vamos a tener que hablar de sexo. Y el niño se paraba y decía, sí, papá, ¿qué quieres saber, no? O la niña se paraba y decía, sí, papá, ¿qué quieres saber, no? Y es que en ese sentido ahora la información es, culturalmente, ahora hay mucha más información, ¿no? Con respecto a la nueva cultura. Es en ese sentido que les decía que hay culturación, ¿no? Porque nosotros estamos construyendo, estamos deconstruyendo y estamos reconstruyendo nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de aprender y nuestra forma cultural, ¿no? En ese sentido, la cultura. Déjenme leer un poquito sus participaciones para que no se queden sin ser leídas y seguimos con lo demás del tema. Dice Juan, dice, es como una identidad que diferencia a una persona ya que se lleva a cabo a través del tiempo o de nuestros ancestros. Sí, fíjense, lo interesante de la educación, no sé si ustedes lo vieron en este sentido de historia del pensamiento pedagógico, fue una de sus primeras clases. A mí me encanta mucho esa materia porque nos hace dar cuenta de que la educación en su momento no era una educación formal, sino más bien informal, es decir, dentro de los espacios educativos, los que te enseñaban eran los viejos de la comunidad, ¿no es cierto? Es decir, la gente de años que ya sabía sus historias, que hacía sus relatos, que tenía sus canciones para demostrar tal o cual cosa, que podía observar las estrellas, es decir, esa gente que tenía un poder cognitivo demasiado alto.
De hecho, en muchas culturas, todavía en nuestro país y en los países latinoamericanos, que son culturas, podríamos decir, indígenas, todavía el que tiene mayor poder o los que tienen mayor poder, tanto en conocimiento, en, bueno, en ese sentido del conocimiento y en ese sentido de ser las personas que tienen mucho más poder y las que mandan, ¿no? Son las personas ancianas, ¿no? Son los ancianos de la comunidad, son los chamanes de la comunidad, las chamanas de la comunidad. Es decir, no hay una diferencia en este sentido de sexo, ¿no? O de género, digamos, en este aspecto de que el hombre y la mujer son diferentes, se dedican a actividades diferentes, pero hay una igualdad que en muchas de nuestras sociedades muy actuales no existe, ¿no? Y eso que son gente, podríamos decir, desde este pensamiento um, supremacista, y eso que son gente indígena, ¿no? Es decir, muchos de ellos tienen mucho más conocimiento que nosotros, ¿no? En ese sentido. Es correcto en ese aspecto de que es a través del tiempo y es a través de nuestros ancestros. Dice Brenda, cultura, el contexto donde nos desenvolvemos y el lugar donde nos inculcan nuestras creencias, tradiciones, etcétera. Y de este modo nos sentimos identificados por una cultura establecida. Mi percepción del concepto. Sí, en ese sentido es el entramado ideológico y material que tenemos sobre el espacio, ¿no? En algún momento la cultura en nuestro país era que las mujeres, las famosas Adelitas, ¿no? Que por desgracia, eh, bueno, historia del vencedor, ¿no? Eh, yo no puedo creer que solamente hubo una mujer en toda la revolución, cuando históricamente o en historias que no están precisamente en la parte oficial de nuestro país, se cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama Canasta de Cuentos mexicanos, donde se cuenta que las mujeres seguían a sus esposos a la guerra, ¿no? Y cuando los mataban, ellas tomaban el fusil y muchas de ellas llegaron a ser coroneles, llegaron a ser, es decir, eh, hay una historia de la mujer guerrillera, ¿no? De la mujer revolucionaria que no se nos cuenta, ¿no? Pero que sin embargo está por ahí. Y en ese sentido, es cierto que es precisamente esas creencias, esa identificación de la cultura donde nos desenvolvemos. Es decir, a nosotros nos han dicho que somos débiles, que somos las que sentimentales, que somos... ¿No? Yo he visto, por ejemplo, niñas en el bachillerato donde trabajo, niñas de primaria, ¿no? Que no les han dicho eso, ¿no? Y he visto una niña jugar básquetbol contra dos niños y les da una arrastrada. Y luego los niños se enojan y les quieren pegar a la niña, que está bien delgadita, y igual les da una arrastrada, les da una golpiza a los chamaquitos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la debilidad? Nos las hacen creer después. Bueno, en ese sentido de la cultura, que nosotros nos adquirimos la cultura de nuestro entorno y lo que nos van diciendo es lo que vamos haciendo. Dice, denme un segundo, Juan, Brenda, Jazz, Irving, ok, Bere, Bere nos comenta lo siguiente. No, ya lo habíamos leído. Jazz dice, pero dicen, no se estudia para ser padres, pero tratamos de cumplir con ese rol de la mejor forma. Bueno, en ese sentido cultural del ser padres, digo, qué fácil sería tener una escuela para padres donde te dijeran, es que mira, te vamos a preparar porque
los hijos tienen este perfil y hay que tratarlos de esta manera, sería estupendo, ¿no? Es decir, sería lo mejor del mundo porque entonces nosotros ya podríamos saber cómo actuar. Ah, y es que si hace tal berrinche, no le hagas caso porque psicológicamente, mira, te está... No, digo, no es posible, ¿no? En ese sentido, nosotros aprendemos en esa relación con el otro, fíjense, también ahí hay un proceso intercultural, ¿no? Aprendemos en la relación con el otro a tratar al otro o a la otra. Y es que, bueno, no me van a dejar mentir aquellos que ya tienen hijos o hijas, ¿no? Que una expresión de ellos, algo tan insignificante que te hagan ellos, por muy enojado que estés o por muy enojada que estés, te cambia la perspectiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí me pasa con mis sobrinos, ¿no? Son niños pequeños, son traviesos, están dando lata todo el tiempo, ¿no? Los regaña uno y de repente mi sobrino viene y me dice, oye, estoy en clases y me dice, oye, me dice despacito, ¿no? Oye, ¿puedo jugar un jueguito? Y yo le digo, no. Entonces me dice, ah, ok, se va. Y a los 5 minutos viene y me pregunta lo mismo, ¿no? Es decir, esas pequeñas cosas que ellos nos otorgan es una gran dicha y felicidad. Por ejemplo, los que salimos, ¿no? Cuando llegas a casa y ellos te escuchan y te van a ver y te abrazan, ¿no? El más pequeño no sabe hablar en mi caso, ¿no? Todavía, pero escucha que que abro la puerta y sabe que soy yo el que no estoy en casa y empieza a gritar, ¡ah! ¡Ah! Y entonces yo le tengo que hablar porque ya me está saludando, ¿no? Y me va a encontrar y me abraza. Es decir, en ese sentido, hay una interculturalidad y, bueno, como lo decía Yasmín, no nos enseñan a ser padres, pero es precisamente en ese compartir con el otro donde vamos formando esta cultura de el ser padres o el ser madres, ¿no? Y en ese sentido nos vemos impedidos también de alguna manera por la subjetividad que sentimos hacia nuestros hijos. De intentar protegerlos o en ocasiones sobreprotegerlos, ¿no? Que no les pase lo que a mí me pasó, ¿no? Porque yo amo mucho a mis hijos. Sin embargo, bueno, no siempre vamos a estar con ellos. Hay que enseñarles entonces a protegerse a ellos mismos, ¿no? Explicarles o intentar compartirles la vida, lo que nos pasa, en ese sentido de compartir cierta parte de la cultura, ¿no? Es decir, el respeto a nuestros padres. Si nosotros como hijos tenemos esta idea o esta cultura de vemos a nuestros padres o vemos a nuestros abuelos, ¿no? Y cuando lo saludamos, le besamos la mano, ¿no? El niño en algún momento, si te vio hacerlo, te va a decir, oye papá, ¿y por qué besas a mi abuelo? ¿No? Y entonces ahí hay una buena oportunidad de compartir esa cultura, ¿no? Y entonces a lo mejor el niño te va a preguntar, oye papá, ¿y yo lo tengo que hacer contigo cuando esté grande? Y entonces ahí explicarle, bueno, es una cultura que a mí me inculcaron y que yo lo hago por respeto, pero posiblemente tú puedes ocupar otra manera de respetar, ¿no? Es decir, no imponer ciertas culturas a nuestros hijos, sino, bueno, dejar que ellos vayan decidiendo con respecto a esta parte. Entonces, coincido con Jazz. No nos enseñas a ser padres, ¿no? Pero vamos aprendiendo ahí y cometemos nuestros errores y de esos errores vamos haciendo nuevas formas de cultura. Así que, pues bueno, dice dice Guadalupe.
Bueno, antes que lea yo a Guadalupe, el compañero Irving quiere participar. Adelante, compañero. Dale duro. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, una pregunta, duda. Lo comentaba la clase pasada en psicología. Ujú, Bueno, decía la maestra, ¿qué pasa si nosotros como docentes, pues obviamente, pues lo que queremos es que los alumnos vayan por un buen camino, ¿no? ujú, Enseñarles lo que creemos que es bueno. ujú, Pero ¿qué pasa cuando traen de casa, o sea, ya vienen con otro tipo de cultura, pero que a nuestro punto de vista como docentes ujú. creemos que no es lo correcto, ¿no? Ya. Y entonces queremos como que tratar de cambiar, pero pues no se puede porque al final de cuentas, o sea, ya viene desde casa, ya es algo con lo que todos los días convive, con lo que todos los días, por lo que ya es como que su rutina del diario, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Porque a veces también involucrarnos de más, o sea, es tanta la preocupación que te involucras de más y en vez de ayudar, te metes hasta en problemas, ¿no? Así Sí. como de, pues a ti qué te importa, ¿no? O sea, tú solo Ajá. eres su maestro, enséñale. Ajá. Eh, o sea, en ese aspecto, ¿qué papel o qué rol, qué nos correspondería, qué podríamos hacer para poder compensar eso, ¿no? O sea, tratar pues, de combatir con lo que creemos que quizá está mal. Ok. Ok. Muy buena pregunta. Miren, como docentes en este sentido cultural, y en este sentido psicológico, ya hablando de la psicología, nosotros debemos de ser muy conscientes de que somos agentes de cambio, sí, es cierto, somos agentes de cambio, pero también esos agentes de cambio que somos, lo somos de manera pacífica, no de manera invasora, ¿no? Es decir, no en este sentido, desde la imposición, o en este sentido, desde la pedagogía digamos, de, del maltrato, ¿no? A veces nosotros nos sentimos impedidos porque no podemos incidir en el otro o en la otra, ¿no? Como bien lo dice su compañero, es que ya vienen con por ciertas conductas que a nuestros ojos nos parecen inadecuadas, ¿no? A nuestros ojos nos parecen inadecuadas y que quisiéramos incidir de alguna manera. Eh, a mí me parece, desde ciertas experiencias que he intentado o que he tenido, ¿no? Es que no se puede incidir si nosotros mismos no estamos en ese convencimiento, y hablando de lo psicológico, si yo no estoy convencido de lo que yo estoy compartiendo, entonces el otro tampoco se va a convencer. Un ejemplo más claro para aterrizarlo. Imaginemos que yo estoy en la idea de que todos en nuestro país debemos de ser lectores, ¿no? Tenemos que leer, ¿no? De hecho, hasta tengo estadísticas, ¿no? Donde les comento a ustedes como mi grupo que por desgracia en México, si leemos un libro al año, ¿no? Un libro al año. Y que todo lo que leemos es porque nos obligan a leerlo, como por ejemplo estas lecturas que se les dejan para sus clases y que para que podamos debatir, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces somos un país de lectores ínfimos o de lectores muy básicos o muy, digamos, parcos, ¿no? En ese sentido. Y, y entonces mi forma de ver la vida o mi forma de ver lo que ustedes van, digamos, para su formación es estarlos motivando siempre a que lean, ¿no? Siempre, siempre lean, muchachos, porque leer, ¿no? Eh, Obviamente que ustedes en mis clases se dan cuenta que pues me falta argumentación,
que me falta pensamiento, que me faltan ciertas habilidades cognitivas, ¿no? Pues para, pues para poder apoyarlos, pero yo sigo insistiendo en que deben de leer, ¿no? En primera, pues se dan cuenta que un servidor no lee, ¿no? Porque me falta esta argumentación, me falta este pensamiento, me falta, ¿no? Y en segunda, quizás se dan cuenta porque nunca les cuento de algún libro que estoy leyendo, porque no los motivo con un libro que estoy haciendo, que estoy leyendo, etcétera, etcétera. O también se dan cuenta porque cuando estamos en clases, a lo mejor de manera presencial, ustedes en vez de que me vean leyendo un libro, me ven mensajeando, me ven jugando en el teléfono, es decir, no sé si me voy explicando. Em, Nosotros como docentes podemos ver mal una actitud y esto es parte psicológico. ¿Eh? Nosotros podemos ver una actitud, dice Irving, podría decirse que debemos ser congruentes con lo que decimos, pensamos y hacemos y estar en una sola idea. Es correcto. Aquí me voy a salir un poquito, bueno, voy a poner un paréntesis. No sé si conocemos a Martin Luther King. Era o sea, este señor loco que era pastor de una iglesia de negros, ¿no? Que pues de repente se le metió la idea de ir a la libertad, de llevar a la libertad a su pueblo, ¿no? Era el Mesías, digamos, es un loco el señor, ¿no? Y en ese sentido él decía, es que no somos congruentes lo que decimos con lo que hacemos, ¿no? La raza blanca dice que no nos va a apoyar y efectivamente no nos apoya. Pero nosotros, la raza negra, decimos que vamos a apoyar y no apoyamos, ¿no? Así no vamos a llegar a ningún lado. En ese sentido, primero, eh, ¿cuál es la psique del niño? ¿No? Nosotros no podemos dar cuenta en este sentido cultural de que el niño ya viene con una idea. Viene con una idea de superioridad, viene con una idea de inferioridad, viene con una idea de superioridad de él como varón hacia la mujer o viceversa, ¿no? Que la mujer, en ese sentido, como la mamá manda en casa, ella es la que puede mandar también en casa. Es decir, ya viene culturalmente trabajada, digamos, ¿no? Ese es un primer aspecto. En ese sentido psicológico necesitamos ver qué es lo que el niño o la niña está pasando o está pensando o por qué se comporta de tal o cual manera. Eh, la segunda es que necesitamos ver el contexto de donde vienen. ¿Cómo es que piensan los padres? ¿No? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Cómo es que fueron educados? Yo no le puedo decir a una persona de 50 años es que usted está mal, porque es una persona ya formada, ¿no es cierto? ¿No? Es una persona que ya se ha formado. Y entonces, en este sentido, hay muchas personas de 50, 60 años que tú les comentas algo y, pues en este sentido de un paradigma, de una cultura impresa en ellos, piensan, no, ¿qué vas a ver si tiene 25 años, si tiene 30 años, ¿no? ¿Qué va a saber de la vida? No sabe, ¿no? En ese sentido, lo que se intenta para no entrar en estas dificultades, porque como bien lo decía su compañero, es que a veces queremos ayudar y salimos perjudicados, ¿no? Para no entrar en esas dificultades, lo que se intenta es precisamente ese respeto a los otros y a las otras en ese sentido de la pluralidad que los otros y las otras tienen, ¿no? Y respetar sus formas de pensamiento, es decir, no estoy de acuerdo, pero yo no puedo ser quien para decirle que cambie o no su forma de pensar. Solamente creo que debería de ser por esta parte. Ahora, en ese sentido de incidir en el alumno o en la alumna, no hay mejor terapia psicológica que la conversación con el otro y con la otra. En este sentido profesional.
¿no? En este sentido profesional. Es decir, yo no soy psicólogo, ¿no? Soy pedagogo, voy a ser pedagogo. Pero en ese sentido de ser pedagogo también tuve mucha información psicológica. De hecho, la psicología y la pedagogía, como en otras ramas, la sociología, la filosofía, son muy hermanas, ¿no? Y trabajan a la par. Y en ese sentido, se puede incidir de dos maneras, ¿no? No en el sentido de intentar cambiar porque, bueno, yo puedo decirle a cualquiera de ustedes, no, es que estás mal, eso no se tiene que hacer así, eso se tiene que hacer de esta otra manera. ¿Qué me vas a decir? Ay, por favor, si a ti estás peor que yo, ¿cómo me vas a enseñar? ¿No? Ah, pero si tú demuestras, entonces incides. Es decir, en este sentido de la lectura, si tú llegas a clases y les cuentas a los muchachos una lectura que a ti te pareció increíble, ¿no? O si llegas y tienes un bagaje lingüístico demasiado amplio, no es porque tú sepas mucho, sino es porque tú has leído mucho y entonces recuerdas cosas de las lecturas y las unes en un, pues en una, digamos, en un compartir de eso que estás leyendo, de eso que estás observando, de eso que estás meditando, de eso que estás filosofando, de acuerdo a las lecturas que has hecho, ¿no? Y en ese sentido, de esa manera puedes incidir, ¿no? Muchos de tus alumnos se te van a acercar y te van a decir, ay, profe, ¿cómo es que sabe tanto? Y bueno, no es para enorgullecerse ni para sentirse como pavo real, sino decirles, bueno, es que no es que yo sepa muchísimo, es que mira, yo leo, a mí me gusta leer. Esa es una manera. La siguiente manera es que no les dices nada de leer, pero te pones a leer, ¿no? En la escuela, en la plaza, en el parque, en donde tú puedas leer, te llevas un buen librito y lees, ¿no? Y entonces de esa manera tú estás incidiendo en los otros y en las otras, ¿no? Es decir, bueno, demostrar que efectivamente queremos leer, pero si yo les digo a ustedes es que hay, nosotros como mexicanos leemos si acaso un libro al año y otros países leen 10, 15, 20 libros al año, algunos leen muchos más libros, ¿no? Muy bien, pero digamos, Mayra, que dice que era muy rebelde en la escuela, y de repente Mayra me dice, ah, muy bien, profe, qué bonito. ¿Y usted cuántos libros lee? Y yo le voy a decir, ah, es que yo, mira, como Peña Nieto, ¿no? Cuando fue a un, imagínense, cuando entró Peña Nieto a la presidencia, lo invitaron em, a un evento de libros, ¿no? Y pues la pregunta obligada es, cuáles son los libros que ha leído. Y entonces él dijo, ah, yo leí un librito, bueno, el principal libro que he leído es la Biblia, ¿no? La Biblia. Y también otro librito que era, bueno, no me acuerdo el nombre, pero tenía una aguilita ahí y me pareció muy interesante el libro porque hablaba este, am, del país y, bueno, ahí nos damos cuenta que ni siquiera leía el tipo, ¿no? Es decir, no tenía la capacidad lectora y había sido, fue elegido presidente. Bueno, ya saben, con sus cosas. Y entonces digamos que en ese sentido de que Mayra es subversiva y me dice, bueno, ok, profe, ¿y cuántos libros se ha leído usted? ¿O qué libros son los que ha leído este año? Y que yo le diga, ah, es que este año la verdad es que no me ha dado tiempo de leer, pero es que tengo mucho trabajo, es que, bueno, me va a decir, ok, está bien, entonces no me obliga a leer, porque pues, si ni usted lee, ¿cómo quiere que lea yo? ¿Cómo me motiva si no me dice de un buen libro? ¿No? Ah, pero sin en cambio yo les digo, miren, es que léanse El Mago de Terramar. Está buenísimo porque habla de un mago, de un niño que tenía poderes, que se dieron cuenta que llegó el mago y que de repente en las islas él empezó a ser famoso, que despertó una sombra y le cortó la cara y que andaba huyendo de la sombra y que después
Es decir, si yo les empiezo a contar una historia, ustedes van a decir, ay, ay, ¿será cierto? A ver, voy a leer entonces el libro de Terramar, ¿no? O si yo les digo de este libro de Shin Jong-un y les cuento toda la historia de Shin Jong-un, ¿no? Entonces ustedes van a decir, oye, esa historia se parece mucho a lo que yo he pasado, ¿no? Vamos a leerla. Fíjense cómo esto es cultura también, ¿eh? O, por ejemplo, si les cuento de Saramago con este libro de ensayos sobre la ceguera, cómo todo mundo se queda ciego, menos la esposa del médico, ¿no? Menos. Y se da cuenta cómo la esposa del médico se va, los meten todos juntos y se da cuenta cómo la esposa del médico va y tiene sexo con una de sus empleadas que está muy guapa y que no sé qué, aunque no se ven, pero va y la toca y le hace el amor, etcétera, etcétera. Y la esposa lo ve, ¿no? Porque es la única que puede ver, ¿no? Y entonces el esposo sabe y se da cuenta después y le pide perdón. Es decir, todo ese proceso de lectura, ¿no? O por ejemplo, cuando les digo, es que Luis Dush dice esto, o Enrique Dussel dice esto, o Eric Fromm, o Eduardo Galeano. Es decir, entonces estamos apropiándonos de una cultura y estamos tratando de incidir en este sentido de lo que decía el compañero Irving, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar al otro sin la necesidad de imponer al otro? Nosotros como educadores no tenemos que imponer nada a los otros y a las otras. Nosotros como padres tampoco. Debemos guiar, ¿no? Debemos proponerles los espacios, los caminos, los rumbos, compartirles nuestra cultura en este sentido de que ellos se apropien de la cultura que ellos quieran de nosotros, ¿no? Para formar jóvenes y adultos con respeto al otro, con respeto a la otra, con preocupación por el otro, con preocupación por la otra. En este sentido de no creernos superiores a los otros y a las otras. Creo que de esa manera podríamos incidir de algún modo pues en este fin último que es ayudar, ¿no? A los otros o a las otras, ¿no? Y a lo mejor también viendo que para nosotros es incorrecto, pero quizás para ellos su cultura es así, también puede ser otra manera y entonces habría que respetar. Bueno, espero que toda esta perorata haya intentado responder a tu pregunta, Irving. Y ahí se incluyen muchos elementos, los elementos psicológicos, los elementos pedagógicos, los elementos culturales, los elementos pluriculturales, interculturales y sociales, económicos, políticos, es decir, muchos elementos se incluyen ahí, ¿no? Voy terminando, si gustan, voy leyendo para que avancemos. Dice Guadalupe, yo creo que en todo momento nuestros hijos necesitan nuestra ayuda para lo que nosotros, para que nosotros nos cegamos, no entiendo ahí, resulta nuestra ayuda por lo que nosotros nos sigamos es que ellos también necesitan su espacio y tropezar en algún momento solo porque no toda la vida vamos a estar para ayudarlos. Todos hemos oído que nos pongamos en los zapatos del otro para vivir la experiencia. Como ahorita uno ya vivió la niñez, adolescencia, el papel de ser padres, que es en la de adultos, donde tenemos que enfrentar todo y madurar y por última vez y por último la vejez. Sí, miren, es cierto que nosotros como padres debemos de estar ahí para nuestros hijos y nuestras hijas en todo momento, ¿no? Y eventualmente nuestros hijos y nuestras hijas deben de estar para nosotros en todo momento, en este sentido de la vejez. Y eso es importante que también lo inculquemos o lo pongamos en la cultura. No todos lo vamos a hacer, pero sí es importante que alguno de nosotros lo haga. Bueno, dice Alma, yo pienso que siempre es importante ayudarlos.
cuando sea necesario. Fíjense, es muy importante eso que dice, ayudar. Ayudar es una cosa y hacerles el trabajo es otra cosa. Lo que nosotros necesitamos en este sentido cultural es ayudarles, no hacerles el trabajo, porque entonces los inutilizamos y no siempre vamos a estar ahí, como bien lo decía su compañera Guadalupe. Entonces ayudar es muy importante. Nosotros como docentes debemos ayudar a nuestros alumnos a alcanzar el conocimiento, ¿no? Es decir, ayudarlos en este sentido de que tengan dudas, de que tengan propuestas, de que tengan formas diferentes de hacer las cosas. Bueno, les ayudamos e intentamos entenderles. Pero no en este sentido de que, no puedo y no lo puedo hacer y no lo puede hacer. Bueno, pues sí, recuerda que la mente no tiene sentido del humor. Si tú dices que no puedes hacer algo, entonces no lo vas a hacer. Y si siempre sigues diciendo eso, pues bueno, no vas a hacer nada más que eso. Siempre vas a quedarte ahí. Pero pues yo tengo la confianza de que tú puedes hacerlo, así que pues inténtalo. Si tienes alguna duda, te puedo apoyar en ese sentido de la duda. No te voy a enseñar, no te lo voy a hacer, te voy a compartir el conocimiento. Y hacemos a nuestros hijos, a nuestros alumnos independientes, ¿no? Hay un programa que se llama, es de María, bueno, las escuelas de María Montessori, ¿no? Donde los niños se hacen totalmente independientes. Es decir, una de mis compañeras de la maestría enviaba a su hijo pequeño, me parece que en ese entonces tenía creo que 5 años, enviaba a una escuela Montessori, ¿no? Y entonces un día me invitó ella y su esposo a desayunar a su casa y bueno, desayunamos y yo era el que no sabía nada ahí, pues a mí me puso ahí los elementos, me puso mi platito, me puso a mí, ¿no? El invitado. Me puso me echó lechita, el cereal y todo, ¿no? Y entonces la cucharita, etcétera, todo ahí me puso, ¿no? Y yo esperaba que, pues, a su niño de 5 años pues, le sirviera, ¿no? Igual. Y no, ella agarró su platito, se sirvió, se sentó, su esposo también se sirvió, se sentó, pero en ese proceso el niño se subió a una silla, abrió la alacena, sacó su plato, se bajó de la silla, lo puso en la mesa, fue a sacar un cuchillo, ¿no? Porque él no desayunaba cereal o no quería cereal en ese momento, fue a sacar un cuchillo, lo puso en la mesa, fue al refri, abrió el refri, o no recuerdo si tenían refri o no, tomó una manzana, ¿no? Y esa manzana la puso en su platito y entonces con el cuchillo, 5 años y con un cuchillo, y yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque los papás como si nada, pero obviamente ellos ya sabían que lo podía hacer, etcétera. Entonces agarró su cuchillo con mucho cuidado, partió la manzana en 4 pedacitos, puso el cuchillo, se empezó a comer su manzanita y se sirvió su leche, es decir, totalmente independiente, ¿no? Totalmente independiente. Y eso es lo que necesitamos con respecto a eh, pues a nuestros hijos y a nuestros alumnos, ¿no? Nosotros que vamos a ser pedagogos o que ya estamos en ese proceso de transformarnos, necesitamos hacerlos independientes. Bueno, no hacerlos, sino que ellos se hagan independientes, que no estén siguiendo al profesor para todos lados. Es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer aquello, es que, ¿no? Sino proporcionarles todas las herramientas para que ellos puedan, de alguna manera, librarse de nosotros, ¿no? Es decir, que sean independientes, así como nosotros somos independientes ahora en la universidad. Yo, por ejemplo, en este grupo específico me doy cuenta de su independencia, ¿no? Por ejemplo, el manejo de Geniali lo hacen de una manera estupenda, ¿no? Muy buenos trabajos en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido somos independientes. O, por ejemplo, el hacer alguna otra actividad que tenga que ver con las tecnologías.
O estoy casi seguro, no estoy al 100% seguro, que si les dejo una investigación, seguramente lo que van a hacer ustedes es precisamente intentar sacar todo lo más importante de esa investigación para poder argumentarla después, ¿no? En ese sentido, la independencia, somos autodidactas. Yo, docente, necesito esa parte del otro, de la otra, ¿no? Es decir, entender que como docente lo único que puedo hacer es acompañar al otro, ¿no? Y puedo ser totalmente un docente ignorante, ¿no? Ahí está Rancière con su libro El maestro ignorante, ¿no? Eh, donde él va a enseñar una lengua, francés me parece, pero que en realidad él no tiene ni idea de francés, no sabe francés y les va a enseñar a los muchachos francés, ¿no? Y es un maestro ignorante, pero busca las estrategias, busca la metodología, busca las formas y sus alumnos salen hablando el idioma. Y el maestro no sabía nada, es un maestro ignorante. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta en este sentido cultural de que somos ignorantes, podemos entonces buscar, bueno, no existe la palabra, pero designorizarnos, ¿no? Es decir, podemos hacer que nuestra ignorancia vaya en decrecimiento. Ahora, también hay que ser conscientes de que todos siempre vamos a estar ignorando cosas y necesitamos saber del otro. No importa que yo tenga un grado académico alto, no importa que yo sea doctor en educación. Debo de entender en este sentido de haber estudiado ya demasiado que sé muy poco, ¿no? Y que otro me puede explicar algo de una manera tan sencilla, ¿no? Es decir, siempre estamos ahí en este proceso de aprendizaje. Bueno, ok. Dice Juan, exacto. Es que también algo que nos interese para seguir en el hábito de la lectura. Sí, exactamente. O sea, yo no me gusta leer, pero veo leyendo al profesor y de repente le pregunto qué está leyendo y de repente el profesor me dice, es que estoy leyendo a, eh, no sé, en este sentido de las novelas, eh, estoy leyendo La huésped, ¿no? De Stephanie Meyer, ¿no? Es una novela donde vienen unos marcianos o vienen unos extraterrestres o vienen de otro planeta y te agarran como huésped, ¿no? Y tus ojos se ponen color blanco, hay un aura color blanco entre medio de tus ojos, ¿no? Pero la tierra se sana, es muy pacífico, todo, pero hay algunos que se resisten y no se dejan cazar por ellos y entonces hay cazadoras, ¿no? Y te andan buscando y de repente una de estas que se anda escondiendo, pues de repente la atraparon, ¿no? Pero su yo interior, su yo personal sigue ahí a través de ese, de pues de ese proceso de huésped, ¿no? Y entonces hay una lucha entre la huésped y los pensamientos de ella, y entonces empiezan a conocer, y entonces la huésped, ese extraterrestre, empieza a sentir las cosas eh, que siente la muchacha y los recuerdos y etcétera. Si tú empiezas a compartir eso, tú dices, ay, ¿a poco? ¿Eso es lo que dice la lectura? Oye, se oye muy interesante, ¿no? Se oye muy interesante, ¿no? O les empiezas a hablar de Divergente, Convergente, Los Fieles. Van a decir, ah, esa es una película. No, es un libro, ¿no? Son libros. Y los libros están muy, muy interesantes. Sí, si nosotros empezamos a hacer eso, seguramente que podemos avanzar. Bueno, dice, ok, dice Guadalupe, dice, se escucha algo raro, pero ahora los niños ya salen más actualizados, nacen más grandes y más despiertos. Yo a la edad de mis primeros 3 años, yo no sabía usar un teléfono y ahora ellos ya están
ya y hasta mejor que yo. Sí, pero no es que sea algo raro, es algo que va avanzando con la cultura. Es decir, em, son los nuevos tiempos. Y no son ellos los que se deben de adaptar a nosotros. Somos nosotros los que nos debemos adaptar a ellos. Em, digo, en este sentido de intentar la lectura, yo he utilizado la tecnología. Muchachos, ahora les voy a pasar al Quijote de la Mancha. A ver, préstenme sus teléfonos, se los envío de una vez, ¿no? Escúchenlo y me traen una reflexión. Y de repente es un audio, digamos, donde lo escuchan y empiezan a escuchar que no, yo, el Quijote de la Mancha, ¿no? Es un hombre alto, flaco, y con su rocín que también está igual de flaco que él, y se pone a pelear con unos molinos de viento pensando que son unos gigantes y de repente se escucha en el audio que va pram, param, 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 y muere malvado gigante, ¡pum! Le entierra la estoca y ¡wow! 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 Y el narrador sale. Y el pobre Don Quijote dio vueltas y vueltas y vueltas en el molino de viento, ¿no? Y de repente, ¡guau! ¡Echen paja! ¡Pa, pa, pa, pa! ¿No? Toda una representación auditiva que ustedes creen que los muchachos no van a quedar ahí entramados en esa representación auditiva. Claro, hay que buscar las estrategias, hay que buscar los las formas. O tú cuando cuentas un libro, si lo representas, ¿no? Si representas ese cuento o ese libro, esa historia, seguro que a los muchachos los vas a tener así como que, y ya les leíste un libro, y ya les dijiste que hay un mundo por ahí mucho más amplio que te permite viajar, que te permite imaginar, que te permite... Es decir, es cierto, los niños y las niñas culturalmente ya nacen casi casi desde la matriz, ya traen su teléfono celular, ¿no? Porque ellos nacen con eso. Bueno, hay que aprovechar esas ventajas, que significa que nosotros tenemos o necesitamos manejarlas también para estar en su mismo ambiente, ¿no? Y no estar desfasados en ese sentido. Bueno, culturalmente eso es lo que nos pasa. Fíjense, nada más hablamos de cultura, pero ya les comento así rapidísimo. Este es un entramado ideológico, tenemos que ir cambiando en ese sentido de construcción, no de deconstrucción, sino de construir nuestra cultura. Estamos construidos de alguna manera, de construcción, ¿no? De desconstruirnos de eso para ver una reconstrucción de la cultura, seguir aprendiendo nuevas cosas, no poner excusas en ese sentido de irnos construyendo, y en ese sentido la cultura es dinámica y entonces tenemos una culturación. Hablamos también del multiculturalismo, que podemos hablar de guetos culturales como son, por ejemplo, la música rock, la música pop, el heavy metal, todos esos guetos culturales, ¿no? Cómo se pintan, cómo se tatúan, cómo hacen dibujos en las paredes, que se me fue ahorita el nombre, grafitis, ¿no? Que hacen grafitis y que muchos pensamos que eso es un acto de vandalismo, pero en realidad es arte también, ¿no? Y esta parte de la interculturalidad, donde todos y todas debemos de respetar esta otra parte, pero también interrelacionarnos con los otros y con las otras, ¿no? Y pues nada, yo le dejaría aquí porque ya nos pasamos otra vez casi 1 hora y media hablando, conversando, ¿no? Escuchando sus puntos de vista o leyendo sus puntos de vista, tomando su participación, ¿no? Y nada, espero que hayamos, pues,
avanzado en este proceso educativo, en este proceso de comprensión, en este proceso de aprender algo nuevo. No porque el profesor o la profesora que esté enfrente les enseñe algo nuevo, sino porque nosotros aprendemos lo que queremos aprender del profesor o de la profesora que nos comparte algo, ¿no? En ese sentido, debemos de ser empáticos con los profesores o con las profesoras que quizás son más, pues son de otras épocas y que les cuesta muchísimo migrar a pues estas nuevas épocas, ¿no? Yo, por ejemplo, para terminar culturalmente, yo no soy un nativo digital, ¿no? Soy precisamente un migrante, sí, es cierto, estudié la licenciatura en informática, ¿no? Y sé mucho de tecnología, por poner una palabra, porque en realidad tecnología es muy amplia, ¿no? Pero sí debemos de ser empáticos, ¿no? Un ejemplo en este sentido, al inicio de la pandemia, los profesores que tuvieron que migrar a esta parte digital no tenían ni la más mínima idea de cómo usar Google Meet, Google Zoom o otros programas alternativos y de verdad lloraban en frente de sus alumnos, ¿no? Porque se sentían impotentes de no poder manejar estas formas. En ese sentido debemos de ser empáticos y debemos de intentar apoyar al profesor o a la profesora, ¿no? No digo que a nosotros nos pase, pero digo que en algún momento nos va a pasar como profesores y también quisiéramos que nuestros alumnos nos apoyaran en ese sentido de seguir aprendiendo nuevas cosas. O al menos a mí me interesa eso, pues, ¿no? Y bueno, cierro, dice Alma, motivar a los estudiantes, más no imponerles. Sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y vamos a tener experiencias seguramente donde el estudiante, por más que quieras motivarlo, pues no, se va a poner rebelde y te va a gritar y todo eso, pero bueno, ahí depende también de nuestra percepción con respecto a, pues a la educación. Creo que todas y todos estamos aquí por la pasión que nos hace sentir el ser docentes o el ser acompañantes en la educación. Porque si tuviéramos esta idea del dinero, bueno, nos hubiéramos ido por otra cosa, porque realmente un docente no es muy, muy buen pagado. Estoy en esta idea de que debería de ser de los mejores pagados porque intentamos contribuir a la formación del país, pero bueno, ya se dará en su momento. Bien, yo lo dejo aquí. Nos veremos en la siguiente clase. Les dejo su siguiente tarea con respecto a educación intercultural, que ya sería nuestra penúltima tarea. No, es la sesión 12, bases psicológicas, nube, van a ser una nube de ideas ahí, ¿sale? Bases sociológicas y van a ser una nube de ideas en ese aspecto. Me hubiera gustado pedirles un blog, pero yo creo que lo vamos a dejar, si es que me toca darles clases el siguiente cuatrimestre. Vamos a hacer otras actividades, ¿no? Combinar varias actividades tecnológicas. Adelante, Andrés. Profe, disculpe, ¿podría repetir el trabajo? Claro, por supuesto. Es sesión 12, 4.2, bases psicológicas y es una nube de ideas. ¿Sale? Es una nube de ideas. Bien, me despido. Estos son otros videos, así que les envío las ligas de los videos. Están en la planeación, pero están separadas, así que mejor se las envío para que ustedes puedan acceder más fácilmente a ellas. ¿Sale? Nos vemos más al ratito. Bon appetit, buen provechito y psicológicas, Jazz.
Psicológicas, no sociológicas, psicológicas. ¿Sale? De psicología. Ok, bases psicológicas. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna preguntita? Y si no, nos vemos al ratito en la siguiente clase. ¿Sale? Nos vemos, hasta luego, cuídense mucho y nos vemos en un momento. Nos vemos. Nos vemos, Silvin. Saludos, profe, nos vemos hace rato. Nos vemos, Andrés. Hasta Hasta luego, Alma.